Soy Doris Ramírez, todos me conocen aquí y voy a hablar de lo siguiente. En un grupo de trabajo donde nosotros estuvimos en un congreso el año pasado, hubo unos comités e hicimos un comité de ascenso tecnológico. Hicimos todo lo pertinente, hicimos todos los estudios, hicimos todos los acercamientos. Hubo un grupo de compañeros que estudiaron el tema de los combustibles y nos preparamos de la mejor forma para llegar al Gobierno Nacional, al Ministerio de Transporte y exponer prácticamente lo que estamos haciendo acá. Y llegamos y hablamos pues de las subcuentas y todo para resumir y no hacer tan larga la intervención, y finalmente nos dijeron que no se podía implementar nada porque no había plata. Así de sencillo. Quedamos con los crespos hechos. Hicimos todos los gastos de desplazamiento a Bogotá y nos dijeron que no había dinero. ¿Por qué creer en este momento nosotros en que ahora sí, cuando todos mis compañeros, aquí todos son compañeros, todos, la mayoría son taxistas, creo? ¿Por qué nosotros creer que ahora sí, si el gobierno nacional ha incumplido en todo lo que nos ha prometido a los taxistas? Desde que el señor se posesionó allá, no nos ha cumplido en nada. Díganos, ¿en qué nos han cumplido? En nada. Además, igualmente, señor del Ministerio de Transporte, debo decirle que mientras aquí, como dijo la señora, no haya cómo garantizar que los compañeros puedan hacer esa inversión y puedan sacarla adelante, ese es el acabose y la quiebra de muchos que intervengan allí para la industria del taxi. Porque el año pasado hubo aquí en Cali una entidad que hizo la propuesta que llegáramos allá a mirar a ver cómo podíamos hacer esos créditos, precisamente teniendo en cuenta el cambio de los carros de combustión a los eléctricos. ¿Y cómo le parece? Adivine qué, no clasificaron sino como 5 de una cantidad de gente que se presentó allá y perdieron sus ilusiones y perdieron su tiempo porque dijeron que no había recursos, que los compañeros no estaban aptos para esos créditos. Entonces, ¿por qué antes no y por qué ahora sí? Definitivamente están hablando de la gobernación, de unos recursos, y que por eso tomaron a Cali, bueno, los que usted nombró, Cali, Jamundí, Jumbo, Palmira, para el laboratorio del cambio. Resulta que es que estuve leyendo y resulta que es que lo han tomado como parámetros, es por el terreno. Como nosotros tenemos un terreno plano, somos aptos para esos carros y además por el clima. Entonces, la gobernación del Valle, ustedes dicen que hay unos recursos. Oímos una alocución de alguien del gobierno nacional que dijo que estaban haciendo un recorte de los recursos para el Valle del Cauca. Entonces, están haciendo recortes, van a dar plata, no van a dar, todo es una ambigüedad. La verdad es que yo agradezco mucho su presencia, pero nosotros aquí quedamos con más dudas que refuerzos sobre lo que usted vino a exponer. Definitivamente creo que nosotros muchísimos no estamos aptos para ese cambio, porque además la señorita dijo que también iban a tener en cuenta la vida útil de los carros. ¿Cuál es la vida útil de un carro? Nunca lo han podido definir. Entonces, ahí les dejo toda esa, o sea, hay muchas dudas. Permite un momentico, desde la Secretaría de Movilidad, en cabeza del secretario Gustavo Orozco Lince, quiero informarles que operativos sí se han hecho. Pero tenemos una cultura que viene desde hace más de 4 años de un sistema informal de transporte, y eso es algo que nosotros hemos venido trabajando en eso. Nuestros agentes de tránsito diariamente en las calles son agredidos, no solamente por hacer cumplir la norma, sino porque la hacen respetar. Entonces también tenemos que tener en cuenta que tenemos una cultura de informalidad que tiene muchos años, desde ahorita. Yo diría que hace más de 8 años que venimos con esta cultura. Erradicar esta cultura de informalidad lleva un proceso, y en ese proceso estamos trabajando desde la Secretaría de Movilidad. Muy buenas tardes, doctor Zambrano, doctora Juanita, y para todo su equipo de trabajo que han venido aquí a atender al gremio de los taxistas. Johnny Rangel, director de La Mancha Amarilla, taxista, gestor y comunicador. Las molestias de nuestros compañeros son totalmente válidas, 100% válida la molestia de la señora Marta Estupiñán, compañero Hugo Sierra, la señora Doris Marina Ramírez y todos los compañeros que tienen molestias, porque
ahí en este momento sí ha habido un incumplimiento de parte del gobierno nacional y de parte también de los gobiernos anteriores, no solamente este, pero este de pronto hizo una campaña basado en unas directrices hacia el gremio, unas campañas de promesas. Y nosotros estuvimos en Bogotá, doctor Zambrano, en la primera reunión que nos dejó metido el presidente allá en el Hotel Hilton, cuando el señor Guillermo Reyes, que era el ministro del Transporte en el momento, cuando me tocó a mí que exponerle, me dijo que cómo iba a ser entonces la transición al tema del incremento de los combustibles. Y yo le dije claramente, señor Guillermo Reyes, si se combate el transporte ilegal, nosotros ni sentimos que ese galón nos vale 20.000 o 25.000 pesos. Y él nos dio la razón en esa parte, pero ahí se quedó. Después tuvimos reunión en la Casa de Nariño con el señor presidente Petro. Allá salimos con ciertas directrices que expresó el Guillermo Reyes, a pesar de que salimos molestos. Porque lastimosamente los que no han ido a las reuniones con el señor presidente Petro no se han dado cuenta cómo es escuchar 2 horas sentado al señor presidente Petro y que nos lleve a otro lado del charco, a los problemas de otros lados por allá mundiales y nosotros acá con unos problemas acá reales. Después, el señor William Camargo también estuvo en el programa La Mancha Amarilla, el señor viceministro Eduardo Enríquez, en varias ocasiones, los ministros, viceministros estuvieron en el programa La Mancha Amarilla. Estas últimas 2 ministras de Transporte han brillado por su ausencia, totalmente, la que pasó y la que está actualmente, han brillado por su ausencia. Entonces las molestias son reales. La tarifa diferencial, doctor Zambrano, usted estuvo allá. Usted estuvo cuando el señor presidente Petro, en el último minuto, pudimos sacar de él el compromiso de una tarifa diferencial, en ningún momento ningún bono compensacional, sino la tarifa diferencial, que después el doctor William Camargo, como ministro de Transporte, como nos decomisaron todos los equipos, no pudimos tener ninguna grabación del señor presidente, pero allá estuvo usted, viceministro, el ministro, la superintendente, Luisa Velasco, bueno, todo el gobierno de la primera plana, que tiene que ver con nosotros, y el presidente lo dijo claramente, sí va a haber una tarifa diferencial para los taxistas en el último minuto, y eso después en rueda de prensa el señor William Camargo lo interpretó tal como eran las palabras y lastimosamente al son de hoy no se ha cumplido. Recursos sí hay. Precisamente el día de antier, el lunes, estuvimos hablando con un compañero, John Jairo Peñuela, que lástima que no está acá. Estuvimos esculcando el plan de desarrollo y recursos sí hay. La compañera Doris tiene la razón en su incredulidad en la parte de que es que no han visto los recursos, pero es que los recursos los van a sacar ahorita porque es un año político, obviamente. Y pues como lo decía la doctora Juanita, no, también nos toca que aprovechar. A mí en lo personal, yo tengo mi taxi, yo estoy trabajando con mi taxi, lo estoy pagando. No me interesa cambiarme a un eléctrico, pero sí me interesa mucho que se le dé la oportunidad, como se lo dijimos aquí a la gobernadora Dilian Francisca Tauro también el año antepasado, cuando hablamos de los 300 posibles carros para acá, que estuvimos allá en la mesa de trabajo con los los de la parte de los autos eléctricos, y nos mostraron la línea de tiempo, cómo se ha ido evolucionando. Lo que pasa es que aquí el gremio obviamente tenemos desconfianza. Ayer se estrenaron los nuevos celulares Samsung y mostraron la línea de tiempo, cómo ha ido evolucionando los celulares y todo. Y es verdad, hoy en día los celulares son nuestra fuente de trabajo, las tablets, todo. Entonces, ¿qué pasa? Lo de las baterías, también hemos visto cómo ha ido evolucionando el tema de las baterías, el cambio de las baterías, el desgaste de la batería. Obviamente también uno le da desconfianza, es que no hay una infraestructura de las estaciones eléctricas para tanquear los vehículos, pero hoy en día también se ha cambiado mucho la capacidad de recarga de los vehículos y el tiempo también de recarga de los vehículos. Entonces, de pronto nuestro gremio en esa parte es que está incrédulo y tiene desconfianza, y es válida la desconfianza que hay aquí en cada una de las personas, y que afuera son muchos más, porque si uno aquí habla a favor de algo, entonces los de afuera dicen que es que uno ya está comprado. Y no es eso, sencillamente que uno viene en un proceso de estudio y de investigación, y sabemos que los fondos sí están, y esperamos que esos fondos, como en algún momento se lo dijimos a la señora gobernadora Dilian Francisca Toro, se lo dijimos al señor presidente Gustavo Petro, al ministro Guillermo Reyes, al ministro William Camargo y a toda su cúpula, ojalá también esos recursos se vayan para los pequeños empresarios, los pequeños propietarios de un carrito, de 2 carritos, para que puedan renovar el parque automotor, pero también a los que no tienen carro,
Hay muchos compañeros taxistas que están buscando esa forma, pero lastimosamente la financiera no nos dan crédito, como decía el compañero también Walter ahora, lo de la edad, ¿me entiende? La edad equivale mucho, el tema del historial crediticio. Entonces, ahí es donde necesitamos enfocarnos para que los compañeros que no tienen la fortuna de pronto de adquirir un carro con los precios que hoy en día tiene el mercado, puedan acceder a ellos con estos fondos, porque plata sí hay. Lo que pasa es que ha estado estancada, ha estado obstruida para sacarla el último año de gobierno. Entonces, por terminar, doctor Zambrano, lastimosamente no tuvimos el apoyo del Ministerio de Transporte, porque estuvimos en audiencia pública con el compañero también Oscar, en la audiencia pública con el proyecto de ley 093, donde el Ministerio de Transporte asistió a oponerse a la ampliación de la vigencia de la licencia de conducción, donde buscábamos a todos los menores de 60 años poder ampliar a 5 años la ampliación de la vigencia de transporte de licencia de conducción, llamado PASE, y a los mayores de 60 años ampliarles de 1 año a 3 años la vigencia. Lastimosamente, allá se presentó la Federación de Escuelas de Conducción, que obviamente para ellos no es rentable, pero más aún nos dimos la sorpresa de que el Ministerio de Transporte haya mandado su delegada, que hoy en día es la viceministra de Transporte, y hayan hecho allá una argumentación opuesta, sabiendo que Guillermo Reyes, Eduardo Enríquez, que también estuvo en el programa La Mancha Amarilla, ahí habíamos quedado el compromiso de que iban ellos antes a poner una posición favorable para que ese proyecto saliera a favor de todos los taxistas, y no solamente los taxistas, porque ese proyecto de ley pretende favorecer a todo el servicio de transporte público en Colombia. Como lo decían los compañeros, lastimosamente ya al pasar de los 60 años nos castigan, sabiendo donde los que son mayores de 60 años y que esperamos llegar allá son más cuidadosos. Y Eduardo Enrique lo dijo en los estudios que había sacado el Ministerio de Transporte, y lo dijo en La Mancha Amarilla. Dijo, nosotros hemos hecho estudios donde demuestra que los mayores de 60 años son los que menos accidentes tienen, son los que menos accidentes ocasionan. Porque hoy en día los que ocasionan más accidentes son los alebrestados, los que están afiebrados, los que están en este momento pues con la temperatura alta de la gasolina y de todo, pues. Entonces, ahí les quería hacer esta parte de esa reflexión, y lo del régimen sancionatorio. Indispensable promover ese régimen sancionatorio. Doctor Zambrano, muchas gracias. Gracias, Johnny. Pues Johnny creo que como buen vocero ha estado en las diferentes mesas que hemos venido desarrollando, y yo creo que empiezo solo por el tema de lo que dijo el señor presidente, y usted y yo estuvimos allá, y yo sí le puedo decir que se discutió mucho el tema de tarifa diferencial. Pero al final, y yo quiero que tú, pues lo digo respetuosamente, no voy a entrar en la polémica aquí, al señor presidente se le hizo ver que no era para nada fácil hacer el tema de la tarifa original, por muchas cosas que aquí no quiero entrar a eso, porque es, bueno, entonces el señor, perdón te pongo, Rangel va con su taxi, lo desocupa, vuelve y lo carga, y entonces él está haciendo un negocio nuevo, porque eso pasa, desafortunadamente el colombiano tiene eso. Entonces fue una complejidad saber cómo determinábamos eso, y por eso se hizo. Y claro, y después lo que quedó al final era que iba a ir por el DPS, por el Departamento de Prosperidad Social, viendo de los 43.000 conductores que se inscribieron cómo se iba a hacer. Y ahí, en efecto, yo no puedo hacer nada diferente porque no soy del DPS, pero quedó en cabeza del departamento, porque era la forma factible de poder dar ese diferencial, que era de acuerdo a muchas variables, pero era quien lo podía dar. Como les digo, el señor presidente fue enfático y lo dejó pues que se hiciera entre el Ministerio de Transporte, Hacienda, porque tenía que ser un recurso que sacara, pero a la vez el Departamento de Prosperidad Social, que sé que hizo un esfuerzo grande. El doctor Bolívar estuvo ahí trabajando, se estuvo en varias reuniones, pero pues sí ha quedado en un tema de no poder atender como el señor presidente lo dijo. En otros temas yo sé que ha cumplido, pero insisto, yo no voy a entrar aquí en la polémica porque me quedaría aquí entre lo que yo les diga y de ustedes, y lo importante es que miremos hacia adelante y avancemos.
Los recursos, usted sabe, pero usted y varios de los que están, y yo también lo puedo decir, hay un recurso para el Fondo de Ascenso Tecnológico, para este es el único fondo, salvo el de carga, que es ellos mismos el que lo proveen, pero para este fondo de ascenso, para la modalidad individual tipo taxi, sí hay ese recurso. Eso sí lo puedo decir, está, y tenemos es que ejecutarlo de acuerdo a cómo lleguen las solicitudes y vemos las ciudades que se tengan. Pues hablas mucho de el vehículo, qué bueno que el vehículo eléctrico, yo sé que por eso queremos en varias ciudades hacer una presentación de las diferentes marcas para que las personas revisen cada cosa, autonomía, disposición de la batería, X, Y, Z, cómo es la mejor forma de optimizar, lo que sea, pero eso lo hacen ellos que son expertos, y hay muchas hoy empresas, fábricas que están promoviendo el vehículo eléctrico, desde marcas muy grandes como algunas que están incursionando y lo están haciendo, y obviamente ahí estaremos seguramente en Cali. La disposición de las baterías, por eso le digo todo eso, la red de recarga, cómo se distribuyen los recursos, pues eso es lo que queremos, porque insisto, tendremos que ver y queremos llegar a ese pequeño propietario, pero también el señor presidente sí ha pedido y nos ha dicho, oiga, yo quiero que ustedes revisen una forma en que esos conductores que llevan mucho tiempo, que de verdad son fieles a su labor, que han llevado 10, 15, 20 años y no han podido acceder a tener un vehículo, ¿cómo logramos que ellos se vinculen a este programa? Y vamos también a trabajar con el pequeño propietario, con el de 1 o 2 vehículos. A esos es a los que nosotros, el señor presidente nos ha insistido que veamos esa forma. Insisto, a esos conductores, que verdad hay conductores que llevan muchísimos años y por X o Y no han podido, y él dice, busquemos la forma de eso. Por eso ha pedido que trabajemos y que exploremos con el Banco Agrario, que exploremos diferentes alternativas, pero él sí dispuso de un recurso que hoy tenemos en el presupuesto nacional asignado para el Fondo de Ascenso Tecnológico. El tema de la edad para la adolescencia, pues usted mismo creo que lo sabe, lo conoce, es de ley. Y ahí la ley, nosotros, yo les digo, tú puedes negociar la casa, el carro, porque tú ofreces, él te dice cuánto, pero tú no puedes negociar la ley porque la ley es clara y la ley dice cómo debe ser. Eso no quiere decir que el gobierno nacional no busque alternativas. Ahora se está trabajando en otros proyectos de ley de los que están en curso para ver cómo se tiene esa posibilidad. Pero ahí, ese tema, te lo digo para ti y para varios de los que lo pusieron, pues es de ley. O sea,